El seminario de hoy se titula La justicia del rey y el gobierno. Y vamos a estar leyendo 4 versiculitos y aquí vamos a conocer a Dios. Obviamente, conocer a Dios nos llevaría a la eternidad, ¿verdad? Pero conocer un poco de sus características como rey y como juez supremo. Obviamente estos versículos hablan de gente terrenal, ¿ok? De gente normal, pero nos dan una ventana, nos abren una ventana hacia el carácter del Señor, ¿ok? Entonces, el rey de Proverbios es realmente un reflejo del carácter del Señor. Nos muestra un poquito del carácter del Señor para poder entender su personalidad, cómo es que Él funciona como un rey, como un juez, como un gobernador, como la autoridad máxima de este universo, obviamente, ¿ok? Entonces, como había mencionado, un rey terrenal es solamente una sombra de nuestro rey eterno, de nuestro rey Jesús, ¿ok? Cada característica de un rey sabio nos revela algo del carácter del Señor. Nos va a hablar acerca de su autoridad, de su juicio, de su gobierno y también de su amor, ¿ok? Entonces vamos a descubrir un poquito de esas características. Vamos a comenzar con el versículo número 2 que dice, rugido del león es la furia del rey. Quien provoca su enojo se juega la vida. Entonces, esto pareciera como si fuera un rey malo, dictador o algo peligroso, ¿verdad? Pero vamos a ver. ¿Recuerdan que hace unas semanas hablamos de la palabra rugido o rugir, que era naham, que era como una onomatopeya, así como que naham, así? Entonces, es un rugido, un gruñido y sí es amenazante, ¿ok? Pero no es el ataque mismo, sino es una advertencia. Y es una advertencia antes de que llegue el ataque. Entonces, el sonido que produce un león, por ejemplo, es lo que detiene a la presa, lo que le da una última oportunidad de huir. Entonces, esto nos dice un poquito acerca del carácter del Señor, que el rugido del rey en realidad es misericordia, como si estuviera disfrazada de terror, porque Dios ruge antes de juzgar. Y eso es para darnos una oportunidad de arrepentirnos, porque su ira no es una explosión así, emoción, no es un impulso, algo que hace Dios impulsivamente, sino que cuando Dios se enoja es porque realmente tiene razón de enojarse, porque es una respuesta justa, es una respuesta que merece el pecado. Pero aún así, a pesar de que Dios tendría todo el derecho y toda la razón de destruir a quien comete el pecado, a destruirnos si cometemos pecado, aún así nos muestra su misericordia advirtiéndonos: "Ey, esto me hace enojar, no lo hagan, pero a ver, arrepiéntanse antes de que mi ira realmente llegue a su punto final". Entonces, continuamos con el versículo número 8 que dice, cuando el rey se sienta en el tribunal, con su sola mirada barre toda maldad. Aquí vamos a ver que la palabra barrer viene del hebreo mesaré, que significa aventar y separar como el grano de la paja. Entonces, el viento, cuando los granjeros o las personas que limpian los granos, le quitan la cascarita. Entonces, como que en la antigüedad lo hacían con una sábana y entonces aventaban el grano hacia arriba y entonces el viento se llevaba la pajita, la cascarita, porque era muy ligera y caía el grano y entonces así era como lo limpiaban. Entonces el viento de alguna manera se lleva lo que es liviano y deja caer el grano y esto es un proceso rápido y eficiente porque sí limpiaba bien y bueno, completa la separación de lo que no es necesario. Entonces aquí la escritura nos está diciendo que una sola mirada del Señor separa lo que es lo puro de lo corrupto. Y dice aquí que Dios no necesita una evidencia acumulada, es decir, que nada está oculto ante el Señor. Su juicio va a ser instantáneo y es perfecto. Entonces, con solamente mirar, Él sabe todo, absolutamente todo. Pero cuando barre la maldad, obviamente lo hace con el afán de purificarnos. Ujú.
Después, el versículo 26 dice, el rey sabio avienta como trigo a los malvados y los desmenuza con ruedas de molino. Ese también pareciera un versículo muy fuerte. Y la clave está en la palabra rueda, ¿ok? La rueda en el hebreo es ofán, que significa una rueda de trillar. Y en ese entonces era un instrumento pesado que separaba el grano de la cáscara y la quebrantaba, ¿ok? Y entonces quedaba como pajita. Era un proceso duro, pero obviamente era necesario para poder limpiar el grano, para poder obtener el grano. Ujú. Entonces, el castigo del Señor no es una venganza. Es una separación de lo que está bien, de lo que está mal, de lo bueno, de lo malo. Entonces, como la rueda de trillar separa el grano de la cáscara, así Dios separa el pecado del pecador de alguna manera. Y entonces su disciplina tiene un propósito y es la disciplina de purificar y no destruir. Pero aquí sí tengo que ser clara porque esto aplica a las personas que son hijas de Dios, a las personas que han nacido de nuevo en Cristo. Porque el tratamiento que Dios tiene con alguien que no se arrepiente, con alguien que lo rechaza, que continuamente lo ofende y no quiere escuchar su palabra, entonces ese tratamiento es diferente. Aquí estamos hablando de la disciplina del Señor que es para sus hijos. Entonces Él nos ama y es por eso que quiere limpiarnos, que quiere, quizá a veces sí, nos aplasta y nos desmenuza y nos duele, ¿verdad? Pero cuando vemos el resultado, vemos que él tenía razón y sabía lo que estaba haciendo con nosotros. Y vamos con el versículo 28 que dice, la misericordia y la verdad sostienen al rey. Su trono se afirma en la misericordia. Aquí la palabra Gesed significa la misericordia, es decir, un amor leal, una misericordia inquebrantable, una fidelidad de pacto y el amor que persigue, rescata y restaura. Y es un amor que no se rompe aunque nosotros rompamos nuestra parte, porque muchas veces somos nosotros los que vamos a fallarle al Señor. Quizá a veces hasta nuestra fe falla, pero aún así su misericordia es la que sostiene su trono, es la que nos va a sostener a nosotros también. Entonces el trono del Señor no es un trono que se sostenga ni por poder, ni por temor, ni por amenazas hacia nosotros, sino porque nos ama, porque su amor es fiel hacia nosotros. Entonces, su justicia siempre, siempre va a estar basada en su lealtad hacia nosotros. Entonces, Él nos juzga porque nos ama. Entonces, no a pesar de amar, sino nos juzga porque de verdad nos ama, porque quiere transformarnos. Entonces, cuando pensamos en el Señor como rey, como gobernador, vamos a ver todo el arco de su carácter, como sí, es un Dios justo que se enoja ante el pecado y juzga con toda autoridad y con toda razón. Él no comete ningún error en sus juicios, pero también nos quiere librar y nos quiere limpiar si es que vamos por algún camino que esté equivocado. Entonces, en primer lugar, su autoridad debería inspirarnos un temor reverente. Deberíamos acordarnos de esa palabra nahan, desde el rugido que él hace cuando nosotros cometemos algo que no le agrada y algo que obviamente va a terminar lastimando a nosotros mismos, a los que nos rodean y ofendiéndolo a él. Entonces, el Señor no es un amigo casual, es un rey que ruge. Entonces hay que tenerle un respeto reverente, un temor de reverencia. En segundo lugar, su juicio es perfecto e inmediato. Él no necesita esperar para ver qué más sale, qué evidente. No, él lo sabe, él sabe lo que está pasando. Entonces, nada escapa a su mirada y no podemos engañarlo. No hay nadie que se pueda burlar del Señor. En tercer lugar, su disciplina tiene un propósito redentor. ¿Por qué? Porque lo que el Señor permita que pase en nuestras vidas como disciplina es para separarnos del pecado, para limpiarnos, no para destruirnos, sino al contrario, para purificarnos. Quizá no lo entendamos en el momento y no sepamos por qué las situaciones pasan como pasan, pero muy seguramente el Señor tiene un propósito y lo vamos a entender cuando hayamos sido purificados. Y por último, su trono se sostiene por su amor fiel. Entonces, Él va a juzgar desde su amor, no desde una tiranía, no desde una dictadura, sino desde su amor. Él nos ama y eso hay que recordarlo. Cualquier cosa que el Señor haga,
tenemos que recordar y creer por fe que es por amor, que es por amor. Y además tenemos la evidencia más grande que Dios nos haya podido dar de su amor, que es la muerte de su Hijo Jesucristo. Jesús murió por nosotros. ¿Qué más prueba de amor podemos recibir del Señor? Eso no lo podemos negar, ni históricamente. Esa es la evidencia más grande que Dios ha dado a la humanidad de cuánto nos ama. Entonces, hay que usar a lo mejor estas preguntas, no como discusión, sino más bien como para meditar acerca de nosotros, de nuestra vida. Entonces, ¿en qué área de nuestra vida, por ejemplo, hemos escuchado el rugido del Señor? Pero no para espantarnos, ni para regañarnos, sino para advertirnos. Y cuando hemos escuchado ese rugido de cuando el Señor se enoja, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondimos? O vamos a pensar, ahora, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo debería responder, verdad? Ahora, ¿hay algo de nuestra vida que estamos intentando esconder de la mirada de Dios? O quizá nos hacemos así como decimos en México, de la vista gorda, que, ah, como que no se da cuenta. Bueno, no es tan importante. ¿Qué es eso que hay en nuestra vida? Entonces, si no lo sabemos, quizá también debemos pedir al Espíritu Santo que nos lo muestre. También hay que pensar si hemos experimentado la disciplina del Señor como un proceso de separación entre nuestro ser y el pecado, entre nuestra alma y todo lo que no nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo fue ese proceso? Entonces, también pensar que cuando recibimos las consecuencias de alguna acción que quizá estuvo mal, de alguna mala decisión. Entonces, esas consecuencias quizá las deja el Señor como disciplina, pero lo hace no para castigarnos ni para avergonzarnos, sino para enseñarnos y para cambiarnos, para que no volvamos a cometer el mismo error, obviamente. Y por último, hay que pensar cómo cambia nuestra perspectiva del juicio de Dios cuando sabemos que, que su trono se sostiene por amor fiel. Entonces debemos aprender a confiar en sus juicios, a confiar en sus designios, en su justo juicio, porque Él realmente sabe lo que está haciendo. Hay veces que no vamos a entender nosotros las situaciones pasan y decimos, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto acá? Pero ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y decir, ok, Señor, si estás permitiendo que esto pase en mi vida, si estás permitiendo que esta situación esté tan difícil en mi vida, confío en que tú tienes un plan, en que tú sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú me amas, porque tu justo juicio, tu gobierno está sostenido por tu amor fiel. Ujú. Entonces, el juicio del Señor en realidad no contradice su amor, al contrario, su amor exige justicia y su justicia está arraigada en la lealtad. Cuando Dios ruge, nos está advirtiendo. Cuando Dios nos mira, nos está separando de lo bueno y de lo malo. Cuando Dios nos disciplina, nos está purificando. Y cuando Dios juzga, es porque nos ama. Ujú. Entonces, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita reconocerlo, que nos ayude a reconocerlo realmente como el Rey justo y fiel que Él es. Vamos a pedirle que su autoridad venga hacia nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a darle gracias también por advertirnos antes de juzgar, antes de darnos el castigo que merecemos. Vamos a darle gracias porque su mirada en realidad está puesta sobre nosotros para guiarnos, para separarnos, para decirnos que está bien, que está mal. Y gracias al Señor también hay que darle porque su disciplina no va a ser destrucción, sino purificación. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé fortaleza para vivir bajo su gobierno y reconocerlo con un temor reverente. Y ahí también vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener confianza plena, porque a veces nuestra fe puede fallar, que nos ayude con nuestra fe, sabiendo que su trono va a ser sostenido por su amor leal hacia nosotros. Amén. Entonces vamos a orar.